Hola amigos de No Tan Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Los invito como siempre a suscribirse, darle me gusta a esta publicación y compartir el contenido. Hoy vamos a estar hablando de un tema de gran impacto, los contenidos de redes sociales como prueba, y es evidente que las redes sociales han transformado por completo la forma como nos comunicamos, la forma como interactuamos con los demás y gran parte de nuestra vida a hoy transcurre en estas plataformas, gastamos mucho tiempo en estas plataformas, publicamos gran parte de nuestra vida en ellas. Por eso en los procesos judiciales han ido apareciendo y continúan apareciendo y van a aparecer mucho más estos contenidos, ya sea como publicaciones, como mensajes o incluso como me gusta. Y nos preguntamos entonces cuál es su valor probatorio, cómo debemos nosotros aportarlos a llegarlos al proceso judicial y cuál es sobre todo muy importante el límite con la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, cuáles serían esos límites. Todo esto lo vamos a analizar de cara a la jurisprudencia y desde una visión internacional para entender cómo la justicia pues, ha venido adaptando sus criterios para equilibrar el respeto a la privacidad, a la libertad de expresión y a la integridad de los procesos judiciales. Y como siempre, nos acompaña una experta en esta ocasión, Ana Rodríguez. Ana es abogada, doctora en Derecho, profesora del área de Derecho Procesal de la Universidad Santiago de Compostela. Tiene múltiples publicaciones científicas entre artículos y capítulos de libro y pues simplemente quiero dejarlo hasta aquí para que ella nos cuente también un poco más adelante de su recorrido y además porque no nos alcanzaría todo el episodio para poder contar todo lo que ella ha hecho. Bienvenida Ana, No Tan Jurídico. Bien hallado, Jairo, y muchísimas gracias por tu amabilísima invitación. Estoy muy contenta de compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos escuchan. Bueno, antes de entrar ya en el grueso de los temas, quiero que nos cuentes un poco, tú siempre has tenido cierto interés por los temas novedosos, tecnológicos y relacionarlos con temas procesales. Tienes artículos como eh, altavoces inteligentes y su utilización en las pruebas, emojis, entre muchos otros. Quiero saber entonces cómo ha ido naciendo, cómo nació ese interés que tiene entre esa visión de la tecnología con el derecho procesal. Pues yo creo que, como en casi todos los aprendizajes, nació de la curiosidad, de muchas veces toparme con titulares de noticias, ¿no? Por ejemplo, me encontré con uno hace muchos años, que fue por donde empecé, con el uso de los tweets como prueba en el proceso, con que se había condenado a una persona con base en un tweet, y a partir de ahí empecé a indagar. En el caso de España, además, nuestra ley de enjuiciamiento criminal, aunque ha sufrido múltiples reformas, es muy antigua, data de 1882, con lo cual, si bien en los últimos años ha sido objeto de múltiples reformas en materia tecnológica, algunas de mucho calado, cuando yo empezaba con estos temas todavía no había herramientas suficientes. Entonces me daba curiosidad pensar, bueno, ¿y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo se está aplicando? Y a partir de ahí empecé a indagar. Ah, bueno, no hay temas, tienes temas muy interesantes, por supuesto, invitadísima a otro episodio más adelante para que nos hables de alguno de todos esos temas tan interesantes además que tienes. Bueno, y ya entremos entonces en materia. ¿Cómo ha cambiado, dirías tú, la valoración de las redes sociales como prueba, sobre todo en el proceso civil en los últimos años, desde tu experiencia de lo que has visto en España? Vale, pues yo desde mi experiencia, disculpad que lo circunscriba tanto a España, porque ese es el ordenamiento jurídico que conozco, me encantará conocer la realidad de otros países, pero partiendo de esta premisa a la hora de responder mis preguntas y dejando a un lado lo que sería la valoración en el sentido de procedimiento probatorio técnico de la que podemos hablar, Jairo, si te parece más adelante, porque me parece muy interesante. Yo creo que el panorama en cuanto a la utilización de los contenidos de redes sociales como prueba en los procesos, en los civiles, pero también en los penales, al menos en España, ha sufrido una evolución drástica en los últimos años. Yo creo que hace poco más de 15 años era impensable que contenidos de redes sociales y incluyo, aunque técnicamente no sea una red social, los sistemas de mensajería que tanto usamos, tipo WhatsApp, se utilizasen como prueba. Desde este primer estadio de es impensable emplearlos, pasamos a un segundo donde se recurre a ellos puntualmente y a día de hoy es que están a la orden del día, ¿no? Prácticamente
quiero decir todos, ni las estadísticas reflejan este dato, pero sí múltiples procesos civiles y también penales se recurre como parte del acervo probatorio a contenidos de redes sociales o de sistemas de mensajería instantánea. Bueno, y creo que es muy importante lo que has venido hablando y es justamente a hoy nosotros, y como yo hablaba en la introducción, pues utilizamos mucho las redes sociales y también los sistemas de mensajería. Ya prácticamente uno normalmente no llama, sino que todo escribe y deja rastros de absolutamente todo. Y también es muy importante que lo que tú hablabas al inicio, no se veía con buenos ojos la utilización de estas pruebas y sobre todo por un tema que quiero preguntarte ahora y es ¿cuál es ese límite entre la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y el derecho al honor en mensajes publicados en redes sociales? ¿Hasta dónde va ese límite y cómo puede interactuar pues la necesidad de probar con estos derechos? Pues vaya por delante que en este punto me adentro en terreno de mis colegas de Derecho Civil, así que lo voy a hacer muy prudentemente y apuntando solo alguna idea que al hilo de mis investigaciones en materia de prueba me he ido encontrando. Lo cierto es que en el ámbito del proceso civil, uno de los primeros campos donde surgen los problemas y se utilizan las redes sociales, los contenidos, mejor dicho, como prueba, es precisamente en conflictos en los que se alegaba la vulneración del derecho al honor, de la intimidad, frente a mensajes que se habían publicado. Trazar la línea, ¿no? Una línea así recta y firme es ciertamente difícil y por eso lo que se suele decir por parte de la jurisprudencia es que hay que realizar un cuidadoso análisis caso por caso. Es muy difícil establecer una frontera de manera priorística. Entre otras razones, ¿no? Esa dificultad estriba, como dicen los tribunales, en que no se protege un derecho al insulto, faltaría más, ¿no? El ordenamiento jurídico no puede tutelar eso, pero tampoco se prohíbe, en todo caso, el uso de expresiones que puedan molestar a otra persona o que sean hirientes, ¿no? Los límites son difusos. Es más, el análisis de las sentencias lo que revela es que no hay un derecho, técnicamente se llama de retorsión, para que nos entendamos, el quien no sepa de las personas que nos escuchan qué es el derecho de retorsión, es a devolver el insulto con el que me han afrentado. Pero los tribunales españoles dicen, no existe ese derecho de retorsión, de devolver el insulto, pero esta retorsión puede llegar a justificarse cuando es fruto, ¿no? Y a no ser punible, por así decirlo, en el ámbito civil, cuando sea fruto de una reacción inmediata y espontánea, no en el caso contrario. Si en un intercambio verbal a mí me insultan y yo devuelvo el insulto, pues capaz que no voy a ser condenado por vulnerar el derecho al honor de una persona, pero sería distinto si yo recibo, por ejemplo, un mensaje, me lo quedo pensando durante días y después contesto. Como digo, es complicado y para eso también es muy importante valorar el contexto en el que se produce la comunicación. Bueno, tú ya estás aquí. Primero, dos puntos importantes que destacas. Primero, que no hay como tal un derecho al insulto y tampoco que hay un derecho a devolver el insulto, que digamos es lo que nos ha señalado y que no hay una línea tan clara, digamos, un parámetro ya que pueda fijarse de forma anterior, sino que depende de cada caso en particular que tendrá Mm. que analizarse. Y nos hablabas de un tema muy importante y es el contexto. Entonces, ¿podrías explicarnos cuál es la importancia de ese contexto en los mensajes en redes sociales o en redes sociales y cómo entonces podemos determinarlo y por qué es importante? Vale, pues el contexto operaría desde diversos frentes. Uno sería, el contexto nos ayuda a la propia interpretación del contenido del mensaje, como nos ocurriría en cualquier tipo de comunicación, en una comunicación hablada, en una comunicación escrita más tradicional. Os pongo un ejemplo que a mí me parece muy interesante y me adentro en el terreno de los emojis. Un caso que resolvió la Audiencia Provincial de Valladolid hace algunos años, donde se discutía un asunto civil de arrendamiento de maquinaria agrícola. Lo que se debatía
la cuestión en liza era el número de horas que se había empleado la máquina. ¿Por qué era tan importante este dato? Porque no se pagaba por días de utilización, sino por horas de utilización, con lo cual no era lo mismo que en una semana haberla empleado durante 100 horas que durante 200. Aquí la prueba fundamental que se presenta es una conversación de WhatsApp, donde quien iba a ser el futuro actor le dice al futuro demandado total de horas de utilización 272 y el que iba a ser demandado, quien había alquilado la máquina, responde con el emoji del pulgar hacia arriba, que yo creo que podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que es uno de los más empleados en nuestras comunicaciones del día a día. Lo que sucede aquí es que, bueno, el Tribunal de Primera Instancia hace caso omiso de ese emoji y, sin embargo, cuando llega a la Audiencia Provincial de Valladolid dice, no señores, esto forma parte del contexto de la conversación, es parte integrante del mensaje, tenemos que analizarlo. ¿Cuál es el significado que habitualmente se le da a este emoji? El significado de estar de acuerdo, de estar conforme con algo. Y además, por ejemplo, en este caso concreto, se atendió no solo a ese fragmento, a ese pedazo de conversación, sino a la conversación que venían manteniendo con anterioridad a este respecto las partes procesales. Y se había empleado ese emoji de nuevo con el mismo significado. Ergo, si atendemos no solo al tenor literal del mensaje, emoji incluido, sino al contexto, se está manifestando una conformidad, lo que supuso en este caso que la persona demandada fue condenada a pagar 5.000 euros más. Así que opera desde ese frente de interpretación del mensaje, pero también desde otros ámbitos. Hay que atender, el contexto implica atender también a las características de la plataforma. Por ejemplo, X, la antigua red social Twitter, sabemos que tiene una limitación de caracteres en los mensajes. Entonces, se había producido hace unos años un caso en la Audiencia Provincial de Madrid donde una persona había colgado varios mensajes seguidos que conformaban un mismo hilo. ¿Qué dijo el tribunal con muy buen criterio? Que no se podían analizar esos mensajes separadamente, uno a uno, porque formaban parte, por así decirlo, entre comillas, del mismo texto, simplemente que dada la limitación y la imposibilidad de escribirlo todo seguido, se había recurrido a varios tweets. Y un tercer aspecto, Jairo, que me gustaría destacar en relación al contexto, tiene que ver ya no solo con las características propias de la plataforma, sino incluso con el número de seguidores que tiene la persona. ¿Por qué? Porque cuantos más seguidores tenga, mayor puede ser la repercusión de esos contenidos. Si a mí se vulnera mi derecho al honor, será un ilícito civil, tanto si la persona tiene 5 seguidores como si tiene 1.000.000 de seguidores. Ahora, el daño en cuanto a repercusión mediática que se me puede producir no es exactamente el mismo y eso puede acabar determinando la cuantía de la indemnización. Bien, muy interesante entonces estos últimos puntos que destacas del contexto, sobre todo las particularidades de la plataforma y además también el número de seguidores. Uno de estos casos, hablo desde la experiencia colombiana donde se presentan mucho publicaciones en redes sociales y también conversaciones en estas plataformas de mensajería, es en casos de familia. Entonces, aquí quisiera hablar un poquito de cuáles son esas diferencias que se han presentado y desde tu experiencia entre los padres respecto a la custodia y qué papel ha jugado esa publicación de imágenes de los menores. Bueno, también un terreno, en este caso de nuevo de mis queridos colegas civilistas, donde se ha producido bastante litigiosidad. Es uno de los caballos de batalla, la protección del derecho a la propia imagen y a la intimidad de los menores frente a la difusión de fotografías o de contenidos íntimos y familiares en las redes. Bueno, yo creo que hay que partir de la prudencia que debe operar siempre en las redes sociales en general y cuando se comparten imágenes de los menores en particular. La regla general, al menos en España, es que se requiere el consentimiento de ambos progenitores, no basta el de uno solo, de ambos progenitores para compartir la imagen de un menor en redes sociales. Siempre que ese menor no tenga todavía la capacidad, el discernimiento de dar por sí su opinión y de manifestar su voluntad. Pues, por ejemplo, un niño de 5 años no puede hacerlo conforme a los parámetros que se manejan. Distinto sería
lo que se llaman los grandes menores. Un chico o una chica de 16, 17 años, aquí sí que no se requiere el consentimiento de sus progenitores, estamos hablando, como siempre, de reglas generales, porque se entiende que tienen capacidad suficiente. Dicho esto, como pasa en tantísimos ámbitos del derecho, hay zonas grises y los casos no siempre son sencillos. Permíteme, Jairo, que os ponga un ejemplo que ocurrió aquí en España. La madre de una menor interpone una demanda contra su propia madre, contra la abuela de la niña, porque la abuela de la niña había compartido una serie de fotografías en Facebook de la menor. Eran fotografías de momentos felices, en ningún caso atentaban contra la dignidad de la menor, ni muchísimo menos, pero sí que formaban parte del ámbito de su intimidad. ¿Qué consideró el tribunal en este caso para resolver el supuesto que ante él se planteaba? Dos datos que no eran menores. Primero, que si bien la abuela progenitora, lógicamente, los tribunales le habían atribuido la guarda de la menor. Ejercía las labores de guarda, no las ejercía la madre. Y el segundo dato que también se consideró a la hora de decidir la causa fue que el perfil de la red social de su abuela estaba cerrado al público. Esto es, que a esas fotos solo tenían acceso un pequeño grupo de familiares y de amigos. Siendo así, no se condena a la abuela, pero ya desliza, ¿no?, el tribunal en su sentencia que quizás habría que verlo, repetimos, análisis caso por caso, el resultado hubiese sido otro en el supuesto de que ese perfil estuviese abierto al público. Estas discrepancias que tú muy bien señalabas, incluso a veces se producen entre los propios padres, sobre todo cuando se han divorciado o se han separado. Uno de los progenitores no tiene inconveniente en que se suban fotografías, mientras que el otro no. Tal es así que en España ya suele ser habitual que en los casos de parejas con hijos menores, en la propia sentencia de divorcio se recoja una cláusula, una mención expresa a que es necesario el consentimiento de ambos progenitores para subir las fotografías a redes sociales. Incluso cuando esas fotografías se toman en el marco, por ejemplo, de un fin de semana en el que se está con un único progenitor. Nos da exactamente igual. Es preciso el consentimiento de ambos. Pero ojo, porque luego también estamos empezando a ver, y yo creo que esto es un campo incipiente, pero que los próximos años traerá bastantes casos, estoy segura que tanto en España como en Colombia y el resto de los países, el supuesto de padres que sobreexponen a sus hijos en redes sociales y son los propios hijos quienes actúan frente a ellos o terceras personas. Se ha producido hace relativamente poco un caso en los Países Bajos donde una influencer fue obligada a retirar las fotografías y contenidos relativos a sus hijos, hijos que tenían 2 y 4 años. Y en Roma también, hace poco, un joven, aquí fue el propio menor, en este caso tenía 16 años, con lo cual suficiente discernimiento, demandó a su madre era una conocida influencer, y fue condenada a retirar el contenido relativo a su hijo menor y a prohibirle que subiese más contenido. Último caso que me gustaría traeros a colación y me parece interesante. No tiene que ver tanto con los progenitores, pero sí con la exposición de los menores en redes sociales. En este mismo año 2024, la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a un conocido influencer a pagar una multa de 10.000 euros porque había publicado un vídeo entrevistando a un menor de 13 años y lo había subido a sus redes sociales y lo había difundido sin el consentimiento de sus padres. Los padres, absolutamente disconformes, acudieron, en este caso aduciendo la protección de datos personales de su hijo y, como digo, dio lugar a una sanción de una cantidad, pues, de relativa importancia. Muy interesantes los casos que nos señala, sobre todo porque es un tema que se presenta hoy, esa diferencia tal vez entre padres de si vamos a publicar fotos de nuestros hijos o no, cuál va a ser el límite, y sobre todo en el caso que tú dices de influencers, pues que obviamente pues tienen un alcance muy alto. Hemos hablado un poco del tema de familia y específicamente de las discusiones entre los padres, de pronto algún caso relacionado con filiación o sucesión que recuerdes. Sí, verás, ahí de filiación me encontré con algunos para entender un poco el contexto, nunca mejor dicho, ya que hablábamos antes de la importancia del contexto, me permito señalaros un par de datos. En España, disculpadme porque desconozco cuál es la realidad de Colombia en este punto,
no es, en los procesos de filiación, no se puede obligar a una persona a someterse a la prueba de ADN. Yo, bueno, por una serie de razones que he tenido oportunidad de exponer en mis trabajos, no comulgo con este posicionamiento, pero lo cierto es que no es posible. Es más, conforme a la legislación actual, el artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni siquiera la negativa supone una ficta confessio, ¿vale? O sea, no se determina, si alguien se niega injustificadamente, no se determina automáticamente la filiación. Pero si a esa negativa se suman una serie de indicios, y de nuevo los indicios habrá que ver casuísticamente cuáles son y qué alcance tiene, ahí sí se establece una presunción de paternidad. ¿Con qué casos me encontré en materia de redes sociales? Con supuestos donde el progenitor se negaba a practicar la prueba de ADN y entre los indicios que se aportaban se incluían conversaciones, por ejemplo, a través de redes sociales. Me encontré con sendas conversaciones de Facebook. Una de ellas tenía lugar entre la madre y el presunto padre y la otra entre el presunto padre y su hija. Y fueron especialmente útiles para resolver las causas porque en el marco de esas conversaciones los presuntos progenitores por aquel entonces no negaban la paternidad cuando pues la madre o la hija le reclamaban que reconociese que era el progenitor, que cumpliese con sus obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese supuesto sirvieron como indicios. En sucesiones ya es más residual, pero ha aparecido algún caso de donde se ejercita la acción de nulidad de testamento por presunta incapacidad de la persona testadora y se aporta contenido de redes sociales para tratar de acreditar esa presunta falta de capacidad. La pena aquí, la lástima es que yo en los casos que me encontré se hablaba de que esos contenidos no eran suficientes para enervar la presunción de capacidad, pero no se nos explicitaban cuáles, con lo cual no puedo desafortunadamente dar más pistas en ese sentido. Vale, gracias. Bueno, entremos ya al campo penal. ¿Qué tipo de delitos frecuentemente involucran el contenido o el uso de redes sociales como prueba? Vale, en el caso de España, yo en la investigación que realicé en su momento, los resultados, Jairo, los dividí en dos grandes bloques, por así decirlo, ¿no? Aunque luego podríamos establecer subdivisiones, matices y demás. Pero para que nos entendamos, hay principalmente dos grupos. En un primer grupo estarían aquellos casos en los que la propia información, los propios contenidos compartidos en redes sociales constituyen la infracción misma. Por ejemplo, las injurias, las calumnias, las amenazas, esto es, alguien me escribe, imaginemos a una red social, un mensaje donde me amenaza. Ese contenido es el hecho delictivo en sí, la acción punible. También hay bastantes, y de hecho hace apenas una semana ha saltado un caso muy interesante de quebrantamiento, delitos de quebrantamiento de medida cautelar o de pena en la vertiente de prohibición de comunicación. Se impone, por ejemplo, a una persona condenada por un determinado delito, por violencia de género, se me ocurre, como pena accesoria la prohibición de comunicación con la víctima y la quebranta vía redes sociales. Os decía que había un caso muy interesante de hace apenas una semana. Bueno, el caso saltó hace una semana. Creo recordar, si no me falla la memoria, que la sentencia es de este verano, donde se impone a un hombre una prohibición de comunicación en relación a su expareja. Y lo que hace este hombre es, a través de redes sociales, parece ser que tenía bastantes seguidores, subir un vídeo donde se dedica a insultar a su expareja. Claro, ¿qué aducía este hombre en su defensa? Que no había quebrantamiento de la prohibición de comunicación porque no le había enviado el vídeo a ella ni era un mensaje compartido en sus redes, en las redes de la víctima, me refiero. ¿Qué dijo el tribunal? Que daba igual, aunque no estuviese dirigido exactamente al perfil de la víctima, era un mensaje que por su contenido estaba destinado a ella y con lo cual se quebrantaba la prohibición de comunicación. Esto sería el primer bloque. Junto con ese primer bloque tendríamos un segundo donde la información compartida en redes sociales no implica la comisión de una acción punible de ningún tipo, pero sirve como fuente de prueba para esclarecer el delito. Y estos ya son los casos pues, más peculiares y más curiosos. En España, al menos, es bastante frecuente en seguridad del tráfico, en delitos contra la seguridad del tráfico, personas que deciden voluntariamente, pues en una vía limitada a 120 kilómetros hora,
correr a 200 kilómetros hora, poniendo en riesgo su vida y las de los demás usuarios de las vías públicas, y no contentos con eso, lo suben a los perfiles. Están sirviendo en bandeja de plata, en este caso a las autoridades, la prueba para condenarlos. Me he encontrado también con agresiones sexuales e incluso con un caso de asesinato, bien, bien curioso. Es un caso, no sé si me da tiempo, Jairo, si podría comentarlo. Claro, claro que sí. Estupendo. Pues ese caso de asesinato, donde, como se podrán imaginar nuestros oyentes, esto que voy a comentar de redes sociales fue una fuente de prueba más, no la única, ¿no? Para imponer una condena. Tenemos que el amante de una mujer casada mata al marido de esta mujer. Ella, al parecer, de lo que se desprende de los autos, era plenamente conocedora de todo lo acontecido, de lo que su amante había hecho, de que había asesinado a su marido. Se inicia una investigación penal por la desaparición de este hombre, porque en un principio pues, no aparece su cuerpo, y ella, para desviar la atención de los investigadores, como conocía las claves de su marido en Facebook, lo que hace es entrar en el perfil de Facebook de su marido, hacerse pasar por él y enviar a los hijos en común que tenía la pareja una serie de mensajes donde quien había sido realmente la víctima de asesinato presuntamente se dirigía hacia sus hijos diciendo: me he escapado voluntariamente, he huido con otra mujer a Ámsterdam, por favor no me busquéis. Bueno, visto lo visto, os podréis imaginar que todo esto se descubrió y que finalmente el hombre, el amante de esta mujer, fue condenado por asesinato, ella por encubrimiento, y una de las pruebas que se empleó para la condena de encubrimiento fue precisamente estos mensajes que ella envió a través de las redes sociales de su marido. Bueno, muy interesante el caso y aquí entremos un poco en qué papel va a jugar o juega la inmediatez y sobre todo qué tan viral llega a ser esa publicación, si es importante en el proceso judicial o no. Pues lo cierto es que de la lectura de las sentencias, Jairo, siempre se desprende que es un elemento a valorar de la misma manera que acontecía en el proceso civil y que se puede traducir en consecuencias, fundamentalmente a la hora de determinar las indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de haber cometido un hecho delictivo, que al menos en España, sé que en otros países es diferente, la jurisdicción penal puede resolver en el mismo proceso sobre esa acción civil. Volvemos un poco a lo mismo. Si yo soy víctima de un delito, por ejemplo, alguien me calumnia y tiene 10 millones de seguidores, probablemente la indemnización que me va a tener que pagar va a ser inferior, va a ser, perdón, superior que si alguien lo hace y es condenado, pero tiene 100 seguidores. Y además el problema que se plantea aquí también a la hora de valorar esta cuestión es a través de las herramientas como el retweet, el compartir, la propagación puede ser todavía mayor. Nosotros compartimos, y ya no me refiero solo a una cuestión penal, con carácter general, y la publicación se nos puede ir de las manos. Así que, desde luego, las sentencias reflejan también que esto se valora, y no solo que se valora y se tiene en cuenta, sino que a veces se traduce en consecuencias tan prosaicas como determinar las cuantías indemnizatorias. Bueno, y aquí una de las inquietudes que siempre se generan es cómo llevamos nosotros estas pruebas al proceso y cómo aseguramos la autenticidad y fiabilidad de estas pruebas obtenidas de redes sociales para que sea válida ante la justicia, tanto las publicaciones como incluso los mensajes privados que se han realizado en estas plataformas. ¿Qué nos podrías decir sobre este tema? Que precisamente el tema de la autenticidad y de las posibilidades de manipulación de este tipo de pruebas es el que ha dado lugar a una de las discusiones fundamentales en esta materia, al menos en lo relativo a la prueba. Es cierto, vaya por delante, que todas las pruebas que podemos obtener de redes sociales, de sistema de mensajería instantánea, pueden sufrir manipulaciones. Pero ojo, yo cuando hablo de estos temas me gusta señalar, como todas las demás pruebas. ¿O acaso todos los testigos que van a un proceso judicial dicen siempre la verdad? ¿O no se puede manipular un documento escrito? Por supuesto. Es decir, todas las pruebas son susceptibles de manipulación. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos, en la medida de lo posible, que si entra una prueba al proceso en donde hay una falta de autenticidad, pues ésta sea percibida para evitar dictar resoluciones injustas con base en ella.
Dicho esto, ¿cómo se asegura la autenticidad e integridad de estas pruebas? A través de las periciales que nos pueden ofrecer los peritos informáticos. Estos son quienes pueden acreditar, y no otras personas, desde luego, que las pruebas no han sufrido manipulaciones. A veces lo que pasa en España es que la gente lleva a un notario en su calidad de fedatario público o a los letrados de la Administración de Justicia, a los antiguos secretarios judiciales, unos mensajes, por ejemplo, de WhatsApp, ¿no? Llevan el teléfono móvil y le dicen, en este caso, si van al junto de los letrados de la Administración de Justicia, sus señorías, señoría, ¿puede usted dar fe de lo que pone aquí? Y efectivamente, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia puede decir, sí, yo estoy leyendo esto, pero con carácter general no tiene los conocimientos técnicos suficientes, eso solo los tiene un perito informático, para saber si ha habido una manipulación previa de esos mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Y es ahí donde radica el quid de la cuestión. De tal suerte que las periciales informáticas en este ámbito resultan muy recomendables, pero no se pueden exigir siempre. A veces incluso resulta un poco inviable de cara a la tutela judicial efectiva. Podemos tener un pleito de escasa cuantía y si yo ya tengo que aportar una pericial que me va a costar muchísimo más que en la cuantía del valor litigioso de lo que está en liza, capaz que no acudo a los tribunales y no pido la tutela judicial efectiva. Aquí en España lo que sucedió, Jairo, fue que se inició un debate, sobre todo a raíz de una sentencia muy famosa del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal, que es la sentencia 300-2015. Era una sentencia donde, con todo el respeto por los magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se hacía un pronunciamiento contradictorio, porque se decía, en casos en que se aporte información de redes sociales, en este caso era de una red ya desaparecida, española, que se llamaba Twenty, la pericial resulta imprescindible, ¿no? Entonces, nos gustaría más o menos la directriz del Supremo, pero parecía clara. Sin embargo, a renglón seguido, en esa misma resolución dice, pero en este caso, aunque no tenemos pericial, no pasa nada porque hay una testifical que corrobora el contenido de esos mensajes. Claro, cuando muchas personas leímos esa sentencia dijimos, pero entonces, ¿cuál es el criterio del Supremo? ¿Que es imprescindible o que no? Por suerte, a fecha de hoy se sigue muy resumidamente, ¿no? Las siguientes ideas. Primera, muy sensata, la pericial, siempre que sea factible, es recomendable, porque es lo que nos puede acreditar, con todo su margen de error, como cualquier prueba, ¿no? Pero acreditar de manera relativamente fehaciente que no ha habido manipulación. Ahora bien, que resulte recomendable no significa que sea un requisito sine qua non, porque esa información que nosotros obtenemos vía redes sociales puede venir corroborada también por otras fuentes de prueba, como pasaba en el año 2015, pues por una testifical, entre otros ejemplos. Y en relación a lo que me comentabas de los mensajes privados, ¿no? Pues por ejemplo, de un mensaje directo a través de Instagram o de Facebook. También sé que la plataforma X, yo no la manejo en este caso, pero también dispone de ellos. Se podrían distinguir dos situaciones, Jairo. La primera sería que el mensaje sea aportado, el mensaje directo, por uno de los interlocutores de la conversación. Ahí, si lo aporta, si lo lleva a las autoridades uno de los interlocutores, por ejemplo, yo recibo una amenaza a través de un mensaje directo de Instagram, hay una aportación absolutamente legítima. No se quebranta ningún derecho, porque yo soy parte de esa conversación, en este caso como destinataria. Otra cosa sería que, por ejemplo, en el marco de una investigación, acá en España, al menos hasta fecha de hoy, todavía investiga el denominado juez de instrucción, su señoría quiere acceder a los mensajes directos de una persona. Ahí sí, como se están limitando derechos fundamentales, se requiere el dictado de un auto, justificar la decisión, pero podrían hacerlo y se encuadraría dentro de las diligencias de investigación tecnológica. Vale, muy interesante y hemos hablado aquí de la importancia de las redes y por supuesto que los jueces eh, no son ajenos a las redes sociales y sobre todo una causal de recusación que es muy difícil de demostrar, que es la amistad íntima. Entonces, quisiera aquí, de los casos que has visto, de tu experiencia, si nos puedes hablar un poco sobre las redes sociales y la imparcialidad judicial, sobre todo, por ejemplo, para probar esta causal de recusación de amistad íntima. Como muy bien dices, Jairo, sus señorías no son ajenos a la utilización de las redes sociales en cuanto ciudadanos
y ya ha trascendido en España algún caso donde una de las partes, pues la que no estaba muy conforme con la participación de su señoría en un determinado proceso, alegaba que incurría en la causal de amistad íntima, que en el supuesto de España se recoge en el artículo 219 de la Ley Orgánica. ¿Por qué alegaba esta causal de amistad íntima? Porque su señoría y la otra parte, en el pleito que se estaba discutiendo, eran amigos en Facebook. Claro, estas circunstancias, a lo mejor en grandes ciudades, pues son menos frecuentes, pero estoy pensando Galicia, en mi tierra, donde los núcleos poblacionales son generalmente muy chiquitos, es muy frecuente que al final todo el mundo se conozca y que por H o por B pues haya cierto contacto. En este caso, no se consideró que el juez tuviese que haberse abstenido ni que operase válidamente, tuviese que operar válidamente la recusación con base en dos argumentos. El primero es que no puede afirmarse que estar en contacto vía Facebook, que era este caso, ya supusiese una relación de amistad. Yo creo que ahí todos convendremos en que aunque Facebook utiliza la terminología amigos en Facebook, lo que nosotros tenemos como amigos en Facebook no son amigos necesariamente, algunos sí, pero no todos en la realidad. Al final es un grupo de personas que integra amigos íntimos, amigos menos íntimos, personas conocidas en mayor o menor rango y a veces incluso desconocidos. Entonces ya el primer dato que apuntan los tribunales españoles es ser amigos en Facebook por ese mero hecho no significa ya necesariamente ser amigos. Y luego la otra clave estaría en el calificativo, que en este caso acompaña la causal. No basta amistad en sentido genérico, sino amistad íntima. En el supuesto que se dirimía, en el que estoy comentando, solo había esa relación vía Facebook. Creo recordar que incluso se había dado me gusta a una de las publicaciones y nada más, con lo cual no quedaba acreditada la amistad y mucho menos podía calificarse, en este caso concreto, que fuese de íntima. Pero creo que es una buena muestra de que, incluso aunque la decisión fuese en este sentido, cómo nuestras interacciones en redes sociales, más allá de si hay ilícitos civiles, penales o no, generan otro tipo de controversias en esta ocasión en relación a la imparcialidad judicial. Sí, claro, muy llamativo el tema. Bueno, al comienzo yo hablaba que a ti te gustan mucho estos temas tecnológicos o novedosos con los temas procesales y probatorios. Háblanos de un caso que te parezca muy curioso desde el punto de vista tecnológico o novedoso que recuerdes. Pues mira, desde el punto de vista tecnológico, yo reconozco, Jairo, que tengo una particular querencia por la cuestión de los altavoces inteligentes. Lo dejo apuntado y si hay otra ocasión, pues yo encantadísima de regresar y hablamos de ellos y también de otro fenómeno que se llama la investigación viral, ¿no? De cuando los internautas se ponen a investigar generalmente a la misma vez, de manera contemporánea, a las autoridades. A mí el de altavoces inteligentes es otro de los aspectos que he trabajado últimamente porque no tengo ejemplos de España, a fecha de hoy no hay. Yo estoy segura de que más pronto que tarde llegarán, pero ya hay supuestos tanto en Estados Unidos como en Alemania donde se emplearon esos altavoces inteligentes para resolver causas penales. Voy a poner nada muy rápidamente el ejemplo de Alemania. Tenemos un caso de un hombre que es acusado de matar a su expareja. El acervo probatorio que sustentó la condena era muy amplio. No quiero decir que el único contenido fuese la información que en este caso trasladaba un altavoz inteligente de la compañía Amazon, los famosos Alexa. Bueno, técnicamente Amazon Echo, pero los llamamos Alexa como la inteligencia artificial que utilizan. ¿Para qué sirvió en este caso el altavoz inteligente? Para probar que la noche de autos, este individuo, que era la expareja de la señora que fue asesinada, estaba en la habitación de la víctima. Como digo, esa mera presencia no determinó su condena, pero sí que fue un elemento probatorio más que incluso en países pues tan dogmáticos y que nadie va a discutir la seriedad de su derecho como es Alemania, se empleó como prueba para sustentar una condena. Pero ¿y cómo se empleó? O sea, él utilizó, de pronto grabó algo de lo que, alguna de las instrucciones que él dio. Pues mira, por los datos de que yo dispongo, por supuesto, como os podéis imaginar, no he tenido la suerte de acceder a los autos, lo que se dice es que le dio una orden a Alexa y que al cabo de un tiempo
le ordenó parar. Yo intuyo, incluso esto es una suposición mía y por lo tanto, por favor, puedo estar completamente errada. Me da la sensación de que cuando se da una orden, pero no era una pregunta, no había una respuesta de Alexa, quizás fuese reproducir música que incluso podría amortiguar los sonidos de una pelea, del propio asesinato en sí, y al cabo de un tiempo, pues cuando hubiese terminado la ejecución de su terrible crimen, le ordenó parar. Pero como digo, lo único que consta y que ha trascendido es que le dio una orden y que al cabo de un tiempo mandó parar. Esa orden concreta se desconoce. Bueno, y ya para ir terminando, yo sé, y es lo que tú has puesto y yo hice la tarea, más o menos desde el 2012 tú querías escribir un libro que no fuera de derecho, sino que en el, como dices tú, contaras unas historias que temías que se perdieran. Cuéntanos un poco sobre tu libro, Breve Historia de lo que no fue nuestro, cómo nace y de qué trata. Ay, bueno, muchísimas gracias, Jairo, por la deferencia de hacer mención a mi obrita, mi librito, como lo llamo yo, no académico, sino de narrativa. A mí siempre me ha gustado mucho escribir. Yo creo que es algo que la mayoría de los juristas compartimos. De hecho, es curioso, yo por supuesto, vaya por delante, que no me considero escritora a pesar de haber publicado un libro de narrativa, me considero una persona que escribe, pero es curioso comprobar cómo muchos grandes escritores de la historia de la literatura, de todos los que estudiamos en la escuela, en el liceo, en el instituto, estudiaron derecho. Entonces, quizás ahí esa rama jurídica mía y mi querencia porque no se perdiesen algunas historias que me parecían interesantes, que se habían producido en mi familia, me llevó hace un tiempo a sentarme a escribir una novela de autoficción muy fragmentaria, donde hablo un poco, pues, sobre todo de mis bisabuelos, de mis abuelos, hablo mucho de la emigración. Yo como buena gallega soy hija y nieta de la emigración a Latinoamérica, quizás por eso siento un vínculo tan profundo con mis queridos colegas latinoamericanos y con su tierra, porque para mí es casa, fue el hogar, en este caso de mi padre, de mis abuelos, donde vive todavía mucha parte de mi familia y donde tengo amigos muy queridos. Así que en este caso, mi familia migró al Cono Sur, a Montevideo. Hay mucha ambientación montevideana en ese pequeño libro y como siempre tenemos agendas muy apretadas en nuestros trabajos, lo fui demorando, porque siempre había algo, pues urgente, que no necesariamente importante, que desplazaba a la redacción del libro, hasta que hace, pues mira, yo creo que fue, sí, 2 años más o menos, aprovechando mis vacaciones de verano, yo me levantaba como si fuese a trabajar y me sentaba por las mañanas a escribir el libro. Y fui así articulando un borrador y bueno, por suerte, con mucha ilusión, ese pequeño aporte, modesto no, modestísimo, vio la luz hace unos meses. Bueno, Ana, felicitaciones y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Jairo. Jairo querido, ha sido un verdadero placer compartir esta charla contigo y ojalá vengan muchas más oportunidades aquí en Compostela a disposición de todos vosotros. Bueno, gracias y nos vemos en el siguiente episodio de este viaje llamado No tan jurídico.